¿Cómo están? Muy buenos días. Buen día, licenciada. Buenos días, Lick. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por conectarse puntualmente. Vamos a iniciar de inmediato con el avance de hoy. En primer lugar, quiero que tengamos, digamos, un recordatorio o una síntesis general de lo que son estructuras gramaticales. Va a ser imposible poder construir oraciones, frases, historias y textos completos si primeramente no dominamos cada pequeña parte que compone una oración y que está presente en una oración, obviamente, ya sea de manera conjugada, en infinitivo, en verbos. Hay muchísimas formas de entender todas las estructuras gramaticales que componen la oración. Así que hoy vamos a hacer un repaso general respecto a estas estructuras. Comenzamos. Se ven las diapositivas, ¿no? Sí, lice. Ok, muchas gracias. A ver, iniciamos con lo que es el verbo. La unidad más importante de la oración, porque es la que me va a indicar la acción, ¿no es cierto? Es considerado el núcleo del predicado y presenta lexema y morfema. ¿Qué quiere decir esto? Que se mantiene una raíz verbal, pero que puede ser conjugada en sus morfemas en persona, en número, en tiempo, puede variar. Verbos se clasifican según 3 parámetros: la persona, el tiempo y la voz. Primer parámetro, la persona. Les voy a dejar también las diapositivas por si acaso, para que no tengan que copiarlo todo. Y hoy, ahorita simplemente limítense a apuntar y a atender la explicación. Bien, como hemos dicho, los verbos pueden conjugarse en diferentes personas, según la idea que se quiere expresar. Podrá ir en primera, segunda o tercera persona. Primera, yo. Segunda persona, tú, ustedes, vosotros. Tercera persona, él, ella, ellos, ellas. Cuarta persona, nosotros. Bien, como decíamos, el tiempo verbal en el que se conjugue dependerá de lo que quiero expresar y de a cuántas personas me estoy refiriendo. No será lo mismo decir yo camino en primera persona que tener que decir en tercera persona él camina, ella camina, ellos caminan, ¿no es cierto? Y hay una conjugación que varía de acuerdo a la persona que estemos hablando. Segundo parámetro para conjugar y hablar, bueno, de verbos, el tiempo en el que esté hablando. A ver, en cuanto al tiempo, vemos que podemos utilizar diferentes tiempos verbales según como quiera emplear el verbo. En pasado, leí. El verbo leer. En pasado vendría a ser leí. En presente, leer. En futuro, leerá. En pretérito perfecto o pasado perfecto, he leído. En pretérito imperfecto, podría ser acciones que se repetían. Por ejemplo, cada vez que iba a su casa, leía el libro. Son diferentes, técnicamente, diferentes tiempos verbales, pero la conjugación es la misma. ¿A qué me refiero con esto? A que el verbo va a denominar el tiempo verbal en el que se realiza una acción, ya sea presente, pasado, futuro, entre otros. En cuanto a la voz, vemos que en una oración podemos usar una voz activa, pasiva o reflexiva. Esto de la voz principalmente se refiere a la forma en la que voy
a referirme a una acción. La voz activa lo que me va a... Ahora sí, la voz activa lo que me va a decir es la acción que yo estoy explicando respecto a algo o alguien. Ejemplo, Ana prepara la cena. Es como que yo estoy siendo testigo tal vez de ese hecho o lo estoy diciendo de una forma directa. En cambio, en la voz pasiva, uso una forma de conjugación un poco más compleja donde aparte del verbo preparar, veo que estoy empleando el es, ¿no es cierto? De conjugación del verbo ser. Entonces, me refiero a que la cena es preparada por Ana, cosa que no ocurre en la voz reflexiva, donde la forma en que me refiero al hecho es mucho más indirecta. En cuanto a los modos verbales, vemos que existen varias formas, digamos, o varios modos para expresar acciones. El modo indicativo me permite expresar acciones concretas o reales. Por ejemplo, en tiempos, bueno, el indicativo simple y el compuesto. Aquí lo que hago es conjugar más de un verbo. Modo simple, un solo verbo. Modo compuesto, dos verbos. Y el ejemplo queda claro en pantalla. Modo indicativo simple. Por ejemplo, en presente, para expresar una acción concreta, podré decir yo juego. En pretérito, yo jugué. En futuro sería yo jugaré. Y en condicional simple, yo jugaría. Este modo indicativo simple de conjugación es para expresar una acción directamente. Pero en modo indicativo compuesto, vemos que los tiempos son un poquito más complejos porque combinan dos verbos para expresar exactamente lo mismo. Por ejemplo, en vez de decir yo juego o yo jugué, podría decir yo he jugado, yo había jugado, yo hube jugado, yo habré jugado y yo habría jugado. Como vemos aquí ya hay más de un verbo conjugado en una misma oración, por lo tanto, eso es lo que me permite identificar que es un modo indicativo compuesto. En el subjuntivo pasa exactamente lo mismo, pero ya no me refiero a acciones complejas y acciones concretas o reales, sino que puedo estar expresando deseos, dudas o temores. Igualmente de una forma simple y una forma compuesta. Que quede bien claro este punto, por favor. Cuando hablo de modo simple, es conjugar, o bueno, se refiere a conjugar un verbo y nada más. Pero si hablo de modo compuesto, ya puedo jugar y combinar una combinación, una unión, mejor dicho, de dos verbos. También puedo tener el modo imperativo, que nos recuerda un poquito la tarea que realizábamos hace días, ¿no es cierto? Donde puedo transmitir una orden, persuadiendo o exhortando a alguien de hacer algo, de decir algo, de realizar algo, o puedo directamente ordenarlo, como el ejemplo que tenemos en pantalla. Vete inmediatamente. Estoy transmitiendo una orden en modo imperativo. Cierra la puerta, por favor. Podría ser otro ejemplo. Y el último que vemos incluye signos de exclamación. Cálmate de una vez. Es decir, se transmite una orden o petición. De manera imperativa, se busca transmitir a la persona que haga o diga algo casi con un carácter autoritario. Repasando una vez más un criterio que ustedes ya conocen y que lo han visto obviamente en colegio, vamos a recordar lo que son también las formas verbales, teniendo principalmente tres: el infinitivo, el participio y el gerundio.
Y verbos en infinitivo son la principal forma de conjugación de cualquier verbo que indique acción. En este sentido, Evelyn Ramos, ¿cuáles son las tres formas que dominan lo que son los infinitivos? ¿En qué tiene que terminar una palabra para ser considerada infinitivo? Más o menos, no le entiendo bien esa parte de la pregunta, licenciada. A ver, dame un verbo en infinitivo. Mm, mm, fu- a ver, el deporte Un verbo, me solo un ayuda. verbo, no una oración. Ah, ya. Un verbo en infinitivo. Ok. Jugar. Ok, perfecto. Termina en R. F y qué O más. tiempo presente. Termina en AR, ¿no es cierto? Ah, ok. Por lo tanto, verbos en infinitivo son todos aquellos que terminen en AR, ER, IR. Muy bien, gracias. Y es la forma inicial para conjugar cualquier verbo. Podemos decir que es el verbo de inicio o de origen. En el participio, lo que puedo hacer con el verbo es flexionarlo, es decir, moldearlo hacia lo que yo necesite en cuanto a género y número. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a entender mejor con el ejemplo de pantalla. Mi oración dice, nosotros ya tenemos reservada la mesa para la cena de hoy. ¿Cuál es el verbo en esta oración? Alexia, Lucía. Ay. ¿Cuál es En el el, verbo? nosotros ya tenemos. Nosotros. Ah, en nosotros. Verbo. No, perdón, perdón. A ver, de nuevo, nosotros ya tenemos reservada la mesa para la cena. ¿Cuál es el verbo o la palabra que te está indicando acción? La cena. Verbo. Licenciada es tenemos. Muy bien. Tenemos. Es una diferenciación básica que a estas alturas es obligatorio que dominemos, por favor. Exactamente, el verbo es tenemos. Está conjugado en plural y en tiempo yo, tú, él, ellos, nosotros, en persona pluralizadora, ¿no es cierto? Hablo de nosotros, estoy diciendo que tenemos. ¿Qué tenemos? Reservada la mesa para la cena. Si bien empiezo hablando en plural de nosotros, ¿qué es lo que digo? Que tenemos reservada la mesa. No estoy diciendo tenemos reservadas en plural, ¿no es cierto? Entonces, estoy conjugando el verbo en plural, aunque el complemento vaya en singular. Eso es lo que se entendería por flexión de género y número. Además, al decir reservada, me estoy refiriendo a algo en sentido femenino, ¿no es cierto? Tenemos reservada la mesa. Una vez más vemos que hay flexión de género al decir la mesa reservada y de número al iniciar hablando en plural y continuar con la oración en singular. Evelyn. Licenciada, perdón. Esa parte no la entendí bien. ¿Cómo dijo que podíamos reconocer cómo es un verbo de participio? ¿Es con objeto y número? Sí, exactamente, con objeto y sobre todo viendo si el verbo es la forma verbal que está admitiendo flexión de género y número. Es decir, que se acomoda de acuerdo a lo que queramos expresar. Ejemplo, aunque mi verbo esté en plural,
todo el complemento que le sigue está en singular, entonces ahí ya te puedes dar cuenta que es un participio, porque permite la flexión de género y músico, cosa que no pasa en el gerundio. Por ejemplo, en mi oración dice, hay músicos tocando en la plaza. Empiezo hablando en plural, ¿no es cierto? Estoy hablando de varios músicos. ¿Qué es lo que digo de ellos? Que están tocando. Acaba mi verbo en ando, endo, yendo. Eso significa que la acción se está desarrollando en el momento que yo hablo. Puede ser entendido el gerundio como un presente continuo, digamos, como la acción que cuando yo la menciono, cuando yo la estoy redactando, está sucediendo. Podría ser, por ejemplo, Ana está comiendo su sándwich. Es decir, indico que la acción se está desarrollando en ese momento. Eso no pasa en el participio, pero en el gerundio, sí. Reitero una vez más, el gerundio es entendido como el presente continuo de la oración, el que me permite hablar o referir una acción que se está dando en el momento, se está desarrollando cuando yo estoy redactando mi frase u oración. Brisa, dame un ejemplo de oración en gerundio. Hay futbolistas jugando en la cancha. Muy bien. Me estás diciendo que en ese momento, cuando tú estás redactando tu oración, están jugando. O sea, están desarrollando la acción en ese momento. Es una forma de, como decía, redactar un presente continuo. Un presente que se está dando en el momento. En el infinitivo y en el participio no sucede eso. Solamente en el gerundio. Siguiente aspecto importante a considerar respecto a los verbos, su clasificación. Puedo tener verbos regulares e irregulares. En el caso de los regulares, no cambian o no varían en su raíz al momento de conjugarse. Por ejemplo, el verbo amar. Ahora sí, Daneira, conjugame el verbo amar. Al amar, me siento feliz. No. Conjugame el verbo amar en todos los tiempos o en primera, segunda, tercera persona. Ah, ya. Por ejemplo, yo El, amo. yo amo, él ¿Ya? ama, ¿Ya? nosotros amamos. ¿Ya? Ya, Muy gracias. bien. Gracias, Evelyn. Quería decir lo mismo, licenciada. Hagamos lo mismo, pero con el verbo comer. Yo comí, yo como, yo comeré un pollo. ¿Ya? Muy bien. Tú comes, él come, ella come. ¿Cambia la raíz del verbo? No, ¿verdad? Porque prácticamente se mantiene igual. C-O-M-E, conjugo de diferentes formas sin que se altere. Pero, así como existen verbos regulares que no varían y no cambian ni modifican su raíz al conjugarse, hay verbos irregulares que sí presentan variación en su raíz. Por ejemplo, verbo saber. Para conjugarlo, no puedo decir yo sabe, tú sabe, él sabe, nosotros sabe, ¿no es cierto? Cambia como tengo en pantalla. Para decir o para conjugar el verbo saber, diré yo sé, tú sabes, ellos saben, él supo,
se cambia y la palabra se modifica mucho más que en los verbos regulares. Por lo tanto, es la forma de reconocer un verbo irregular cuando varía y presenta cambios en su raíz al conjugarse. Existen también los verbos transitivos e intransitivos. Ahí estamos. En el verbo transitivo, la palabra nos está indicando todo. Transitivo de tránsito. La acción pasa a una persona o cosa distinta del sujeto que la ejecuta, como el ejemplo que tengo en pantalla. Jorge come una manzana. La acción de comer está traspasando a la manzana. No vamos a decir Jorge se come, ni mucho menos. Este verbo me permite decir que Jorge está haciendo o está realizando una acción sobre algo. Igualmente en la primera oración. He leído el libro que me prestaste. ¿Qué es lo que he leído? El libro que me prestaste. Entonces la acción de leer se traspasa al libro. Sale de la persona y se traspasa al objeto, al lugar, se me ocurre a la situación o a la cosa que es distinta del sujeto, pero donde recae la acción. Verbo intransitivo, la acción no pasa a una persona o cosa distinta del sujeto que la ejecuta. Ejemplo, el entrenador habló con el equipo. La acción de hablar no pasa al equipo, ¿no es cierto? Porque la acción de hablar se queda con el entrenador. Es una acción que está realizando el sujeto. Por lo tanto, no sale de él. En las oraciones también encontramos que la preposición es una parte muy importante porque permite relacionar una palabra con otra. Es la parte invariable de la oración y, reitero una vez más, subordina o relaciona y permite dar coherencia entre dos o más palabras. Ejemplos de preposiciones hay muchos. Por ejemplo, podré tener preposiciones de lugar, de tiempo, de causa, de modo, de oposición, de compañía. Son estas pequeñas palabritas que me permiten enlazar el verbo con el complemento, el sujeto con el predicado, es decir, permiten relacionar las ideas que expresan. En este caso, a ver, voy a usar una preposición de tiempo para mi ejemplo. Podrá ser la preposición con. ¿Qué es lo que dice mi oración? No saldré con este frío. Está relacionando el verbo conjugado saldré con mi complemento, el frío. Otro ejemplo, una preposición de finalidad. Tengo a y para. Oración. Lo tomé para dejar de toser. ¿Qué tomé? No sé, puede ser un jarabe, una pastilla. El punto es que tomé algo. ¿Para qué tomé ese algo? Para dejar de toser. Me permite hablar del objetivo que tenía al tomar ese algo, ¿no es cierto? Ese jarabe, esa pastilla, me permitió tomarlo para dejar de toser. Las preposiciones ya están establecidas, como podemos ver en pantalla. Ahora sí, que vuelva a la pantalla, por favor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí estamos. No, no es cierto. A ver, mientras vuelvo a abrir mi presentación. Decíamos, las preposiciones ya están establecidas. No cambian, pero sí permiten enlazar dos ideas para que mi oración, mi frase, mi texto tenga mayor sentido. Eso ya prácticamente es un parámetro establecido, digamos, que se mantiene inalterable. Es decir, ya no hay cómo cambiar eso. Simplemente puedo cambiar la forma y adecuar
la forma en la que utilizo mis preposiciones. A ver, ahora sí. Bien, mientras la pantalla se carga, recordarles que voy a dejar todas estas diapositivas en la plataforma, ¿ok? Para que no exista ninguna duda y sobre todo para que sea material de consulta permanente para cuando tuviesen dudas o quieran incluso mejorar la forma de redacción. Ahora sí, ¿se ve la pantalla? Espero que sí. Sí, dicen, se ve. Ok, muchas gracias. Continuamos. Ya lo hemos visto. Preposiciones. Ahí estamos. Adverbio. El adverbio es la parte invariable de la oración que modifica o complementa el significado del verbo, como en la oración que tengo en pantalla. Mi primera oración dice, llegué bien. ¿Cómo llegué? Bien. Me está indicando el modo o la forma en que realicé la acción de llegar. Otro ejemplo podría ser, debemos despertarnos temprano. Estoy indicando que si voy a despertar, debo de hacerlo lo más temprano posible. Podría simplemente decir, debemos despertarnos, pero el adverbio me está permitiendo complementar la oración para darle mayor significado al verbo. En mi ejemplo de debemos despertarnos temprano, indico que no basta con despertarnos, sino que debe ser temprano. El adverbio es invariable en género y número, como vemos en el ejemplo en pantalla. Mi oración dice, esos pantalones son muy feos y esa falda muy bonita. Al decir esos pantalones son muy feos, Valeria Carpio, ¿estoy hablando en plural o singular? En singular, Singular, ¿por qué? porque al decir esos pantalones son muy feos, hablar de que un pantalón es feo. Lo acabas de decir. Me acabas de decir, habla de que un pantalón, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que dice mi expresión? Esos pantalones son muy feos. ¿Será uno o serán varios? Varios. Entonces, hablo en, Plural. ahora sí. En el segundo caso, sí aplica el singular, porque estoy diciendo, y esa falda, muy bonita, solo de uno. En plural y en singular, el adverbio muy no ha cambiado, ¿no es cierto? Se mantiene inalterable. Por lo tanto, el adverbio tiene esa cualidad de que no importa que esté hablando de muchos o de pocos, mantiene su estructura invariable. No se conjuga, no cambia. Igualmente, ya hay adverbios establecidos para el lugar, adverbios de tiempo, de modo, que dependiendo del contexto en el que vamos a aplicarlos, pueden ejemplificarse y pueden ser tomados en cuenta los que están en la parte derecha de su pantalla. Hay muchos adverbios que utilizar de acuerdo a la idea que queramos expresar. También tengo adverbios de cantidad, de afirmación, de negación, de duda. Absolutamente todos ya entran en una cierta categoría que utilizar de acuerdo a la idea que quiere expresar. Adjetivos. Los adjetivos son la parte de la oración que califica al sustantivo. Además, aporta información adicional y concuerda en género y número con el sustantivo. Ejemplo, la pelota amarilla. Estoy hablando de la pelota, que es lo que digo que es amarilla, y en toda mi expresión estoy hablando en
singular. El adjetivo por lo general se lo conoce como adjetivo calificativo porque es utilizado para describir y depende directamente del sustantivo. Hay diferentes tipos de adjetivos. Por ejemplo, los calificativos, que decíamos describen o dicen algo del sujeto, resaltan una cualidad más. Podré decir que supongamos que estoy hablando de un perro en la oración. Podré decir el perro feliz, el perro triste, el perro hambriento, el perro moribundo. Es decir, le doy una cierta calificación o descripción adicional. Los adjetivos también podrán ser demostrativos porque en esta categoría determinan una proximidad con el sustantivo. Podré utilizar este, ese, aquel, aquella. Igualmente utilizamos el caso del perro. Este perro, aquel perro, esos perros, tiene el objetivo de, más que demostrar, determinar su proximidad con el sustantivo. No estoy hablando de cualquier perro, sino de ese perro. Este perro. Demuestra ese carácter de cercanía con el sustantivo. También hay adjetivos posesivos que se atribuyen al sustantivo con cierta idea de pertenencia. Seguimos con el ejemplo del perro. Mi perro, tu perro, nuestro perro. Y adjetivos determinantes que identifican al sustantivo, pero especifican y limitan su alcance. Es algo similar a lo de los adjetivos demostrativos, como podrán ver. Básicamente son utilizados de similar manera. Adjetivos indefinidos también existen. Estos no precisan alguna cantidad o número del sustantivo. Seguimos con nuestro ejemplo del perro. Podré decir algunos perros, cualquier perro. No estoy hablando específicamente de este o aquel. Lo dejo mucho más abierto a la duda. Adjetivos numerales también existen. Por ejemplo, pueden ser cardinales. Cuando digo dos perros, podrán ser ordinales. Cuando digo el primer perro, el segundo perro que tuve, bla, bla, bla. Podrán ser también múltiplos. Digamos, este perro tiene el doble de tamaño del que tenía anteriormente. O partitivos. Medio, tercio. Esto se va solamente a lo que son fracciones. Finalmente tengo los adjetivos gentilicios, que me permiten identificar el origen de personas, cosas u otros, de acuerdo a si provienen de un continente, de un país, de una región. Podré decir el reloj chino. Estoy indicando su procedencia. Podré decir la niña Canva. Se me ocurre el auto inglés. Es decir, le doy un cierto carácter de nacionalidad a la persona o cosa de la que esté hablando. En oraciones también puedo utilizar lo que es el grado comparativo para diferenciar o confrontar cualidades de una u otra idea, como en el ejemplo que tengo en pantalla. Puedo realizar comparaciones demostrando o pretendiendo demostrar igualdad. Ejemplo, esta película es tan interesante como la que vimos ayer. Este ejemplo me deja ver que estoy diciendo que ambas películas son casi tan interesantes, ¿no es cierto? Hay un grado de cierta similitud o equilibrio. En cuanto a superioridad, dejaré en claro que una cosa es mejor que otra. Ejemplo, este coche es mejor que el suyo. Y tengo también la comparación de inferioridad, donde tiendo a parámetros que muestren una baja entre una y otra cosa. Ejemplo, Ana es más baja que María. Otro ejemplo podría ser la inflación de este año fue menor
que la del año pasado. Siempre mi comparación va a tender a mostrar digamos, no un crecimiento, sino una tendencia a la baja. Así como puedo realizar comparaciones, también en una oración puedo incorporar lo que es el grado superlativo. En grado superlativo relativo, por ejemplo, cuando digo es el libro más antiguo de la biblioteca, es decir, es el de los antiguos, el más antiguo. Y el superlativo